En esta sesión se presentan dos métodos que se desarrollaron en el siglo XVII para el cálculo de áreas debajo de la curva. Usualmente cuando se dice que Newton y Leibniz inventaron el cálculo, a veces se tiene la idea de que se carecían de métodos de integración o derivación antes de ellos, lo cual es erróneo. El mérito principal de Newton y Leibniz fue ofrecer una teoría que sistematizaba el cálculo de integrales y derivadas y, aún más importante, la obtención del resultado que ahora llamamos como el teorema fundamental del cálculo. Los dos métodos ofrecidos en esta sesión no son todos los que se desarrollaron. Lo que se pretende es ofrecer fragmentos del desarrollo de los conceptos y razonamientos usados en la construcción del concepto de la integral. Antes de empezar la presentación, se sugiere fuertemente que se tenga papel y lápiz a la mano para realizar los diagramas necesarios y las cuentas que se piden. Cavalieri desarrolló una técnica para calcular el volumen de un sólido comparando sus secciones transversales con las de otro sólido del cual se conociera su volumen. Además de esto, desarrolló un método para calcular el volumen de sólidos aislados a través también de sus secciones transversales. Para esto último, desarrolló un método a lo que él se referiría como suma de potencias de rectas sobre un triángulo paralelo a su base. Este procedimiento, aunque lejos de ser riguroso, llevó a Cavalieri al resultado correcto para calcular la integral de x a la n para cualquier n. Por ejemplo, considérese el triángulo ABC que tiene tanto como base y altura A y cualquier sección PQ del triángulo con longitud X. En el sentido de los indivisibles de Cavalieri, el triángulo sería la suma de todos estos segmentos. Entonces, en esta exposición denotaremos la idea de Cavalieri con esta notación. El área del triángulo ABC es la suma de estos segmentos X. Si consideráramos una pirámide que tiene vértice en A y una base cuadrada sobre el segmento BC, entonces el cálculo de su volumen a través de sus secciones transversales pues sería la suma de los cuadrados que a una distancia X del vértice A tendrían área X cuadrada. Pero esta misma suma sería la suma de las rectas debajo de una parábola. Pasemos ahora en cómo Cavalieri calcularía la suma de las potencias de estas rectas. Para esto vamos a considerar el siguiente diagrama. Tenemos el triángulo ABC, que como se dijo al principio, es el que se toma como referencia para calcular la suma de las potencias de las rectas y se va a comparar con el área total de un cuadrado que lo contiene, que tiene por arista longitud A. Así, para calcular la suma de potencias de x cuadrada, tomamos como referencia a la suma de las potencias de las rectas a cuadrada. Para esto descompone el valor de a en la suma de x y y. Desarrollamos el binomio. Reemplazamos, ya que, como podrán ver en la figura, los valores que toma x son exactamente los mismos valores que toma y, entonces están sumando dos veces los mismos valores, entonces podemos sustituir esta suma de las potencias y cuadrada por otra suma de x cuadrada. Y ahora, sustituyendo los valores de x y por esto, obtenemos esta expresión. Aquí el estudiante debería pausar el video y realizar las cuentas correspondientes para verificar que es correcta la igualdad. Ahora, simplificando la expresión anterior, llegamos a la siguiente expresión. Igualmente, el estudiante debería verificar que las cuentas son correctas. La suma de potencias z cuadrado es una suma de cuadrado de dos líneas sobre dos triángulos, el AEF y el CFG.
Pero cada uno de estos triángulos representa el volumen de una pirámide con la mitad de dimensiones de la pirámide cuyo volumen es x cuadrada. Se sabía y entonces que cuando ese es el caso, el volumen resultante es 1/8 del original. Así, sustituyendo esto, obtenemos que z cuadrada, la suma de los valores de z cuadrada, al ser dos triángulos, es 1/8 de la suma de las x cuadradas. Así, sustituyendo esto, obtenemos que la suma de las potencias de x cuadrada es equivalente a 1/3 de a cubo, donde se está reemplazando el valor de la suma de las potencias de a cuadrada por a cubo, ya que esto representa el cálculo del volumen del cubo de arista A, donde se están sumando sus secciones transversales, que son los cuadrados de arista A. Técnicas más rigurosas para calcular la integral de x a la k cuando k es un entero positivo serían ofrecidas después por Fermat, Pascal, Torricelli y Wallis. En el caso de este último, incluso ofrecería técnicas para el cálculo de potencias negativas. Continuaremos ahora con la aproximación intuitiva para el cálculo de potencias racionales que desarrolló Fermat. Fermat continuaría con la idea de calcular el área de los rectángulos debajo de la curva, pero propondría una partición muy particular del intervalo 0,a. Para esto tomaría el intervalo 0,a partido por la sucesión infinita con puntos finales xn, donde cada xn estaría dado por el valor a por r a la n, donde r puede ser cualquier valor arbitrario entre 0 y 1. Así, la suma de las áreas de estos rectángulos estaría dado pues por la suma de estos productos, donde x sub n a la potencia p sobre q sería la altura del rectángulo, multiplicado por su base, que sería x sub n menos x sub n más 1. Reemplazando los valores de las x, obtenemos la siguiente expresión, y en esta expresión podemos factorizar a, obteniendo la siguiente expresión. Nuevamente se recomienda pausar el video y que el estudiante realice las cuentas correspondientes para verificar que la igualdad es cierta. De esa última expresión vamos a reemplazar el valor r a la potencia p más q sobre q por s. De este modo, el término de nuestra serie se vuelve s a la n, donde para ese entonces ya se sabía que esa serie tiene por valor 1 sobre 1 menos s. Sustituyendo el valor de la serie, nos queda esta última expresión. A su vez, en esta expresión, sustituyendo el valor r a la 1 sobre q por t, obtenemos esta nueva expresión. Y de esta nueva expresión podemos factorizar tanto del numerador como del denominador el factor 1 menos t. Cancelando esos factores, nos queda solamente esta expresión. Ahora, se tenía entendido que entre más se acerque el valor de r a 1, mejor es la aproximación al área debajo de la curva. Cuando r se acerca a 1, el valor de t se acerca a 1. Entonces Fermat sustituye el valor de t por 1. Este procedimiento informal hoy en día estaría justificado por el cálculo del límite cuando r tiende a 1. Pero sustituyendo t por 1, arriba quedan q términos todos igual a 1 y abajo p más q términos todos iguales a 1. Entonces queda el cociente q sobre p más q. De esta manera, Fermat logra calcular la integral de x a la p sobre q, obteniendo q sobre p más q por a la p más q sobre q, que es igual a la fórmula que conocemos que corresponde a esa integral.